Una vez más, bienvenidos a tu programa Aptos para Enseñar. Soy Benny Velázquez del distrito de Jalpa de los Baños. Y bueno, estamos ya en la recta final de esta lección y el día de hoy vamos a analizar, queridos maestros, la lección número 12 que es titulada Amor, Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y bueno, como sugerencia hemos traído para ustedes 3 puntos en la introducción de esta lección. Y bueno, vamos a analizar el amor y la justicia, que es muy importante en esta parte. También se puede separar el amor y la justicia divina, que es un asunto tan crucial en esta parte de la lección. Y finalmente, creo yo que en la introducción tenemos que hablar acerca de que somos promotores del amor y de la justicia. Queridos maestros, es importante enfatizar esta parte. ¿Por qué razón? Muchas veces el alumno quiere captar la atención, ¿no es cierto? Porque de pronto quiere opinar, pero usted como maestro debe dar estas partes importantes y explicarlas el porqué de la introducción. Y amigos queridos, vamos a analizar un poquito respecto a lo que hemos dicho. Resaltar en esta parte de la introducción que es muy importante hablar del amor, porque el versículo es justamente lo que enfatiza, ¿no? El amor y la justicia, que es tan importante en la introducción. Como también hacer la pregunta, inclusive si usted quiere hacerlo de esta manera, si se pueden separar el amor y la justicia. Y usted explicar un poquito al respecto y voy a darte más o menos lo que yo considero que usted puede dar como maestro. Vamos a imaginar de esta manera. Usted piensa y dice, yo amo a Dios, pero en la esquina tiene a su vecino y no lo puede ver. Usted pregunta en la clase, le puede decir a sus alumnos, ¿usted tiene algo contra su vecino? Si no es momento de la reconciliación para poder creer que el amor y la justicia van de la mano. También somos promotores del amor y la justicia porque como maestros tenemos que enseñar a los alumnos que tenemos que amarnos, pero también promocionar ese amor que es muy importante en esta lección. Por eso el título es Amor y Justicia, dos mandamientos o los mandamientos más importantes en esta parte. Ok, ahora hemos terminado la parte de la introducción. Ahora vayamos a las preguntas de la lección. Y escuchen bien lo que les voy a decir, queridos maestros. En esta parte tomamos 3, pero como son 6 días, yo he tomado en cuenta esto. Voy a hacer una pregunta tomando en cuenta los 2 días que serían domingo y lunes. Y aquí viene la primera pregunta de esos 2 días. Yo lo he hecho una sola, ¿ok? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los 2 mandamientos principales y los 2 pecados mayores? Noten, es una pregunta importante. ¿Por qué razón? Usted como maestro debe captar la atención de su alumno. Porque si no hace eso, el alumno se va a distraer, va a mirar para acá, o inclusive si es una persona que quiere llamar la atención, va a distraer a los demás. Y la pregunta es muy capciosa porque dice así, otra vez, ¿cuáles son los 2 mandamientos principales y los 2 pecados mayores? Y aquí van a haber 2 respuestas y comenzamos con la primera. Recordemos bien lo que dice Mateo 22. En primer lugar, tenemos que amar a Dios. Y en segundo, ¿amar a quién? Amar a nuestro prójimo. Y en esta parte debemos recordar también que no solamente son 2 mandamientos. De ahí pende la ley y los profetas. ¿Por qué razón? Porque los profetas señalaron que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón para poder amar a quién? A nuestro prójimo. Y aquí me detengo un poquito. ¿Por qué razón? Usted puede hacer una pregunta a sus alumnos. ¿Alguien de aquí ama a su prójimo? Y todo el mundo se va a voltear a ver si amamos a nuestro prójimo. Porque muchas veces nosotros pensamos que, ya amo a Dios y aunque mi prójimo no hay problema. No, inclusive no le hablo porque me cae mal, ¿no es cierto? Eso es común. Pero ¿saben algo? Cuando amamos a Dios, también vamos a amar a nuestro prójimo. Porque ¿cómo podemos amar al prójimo que está a nuestro lado? Decimos que lo amamos y ni siquiera le dirigimos la palabra. Sin embargo, podemos amar a Dios comenzando con nuestro prójimo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, no? Esa es la primera respuesta a la pregunta, a la pregunta que hice, porque son 2 respuestas. Ahora viene la segunda respuesta. Y justamente habla de los pecados mayores. Si nos damos cuenta, allí en la lección, Zacarías menciona que Dios siempre enfatizó no tener ídolos. La idolatría, ¿por qué razón? Porque la idolatría pone
a Dios en segundo lugar. Y cuando ponemos a Dios en segundo lugar, vamos a maltratar a nuestro prójimo. Dios enfatizaba eso siempre, amar a Dios en primer lugar. La idolatría en la vida nunca será importante. Y como segundo lugar, muchas veces nosotros maltratamos a nuestro prójimo. Y Dios siempre enfatizaba, ahí en el libro de los Salmos menciona, nunca debemos maltratar al prójimo. ¿Por qué razón? Porque es en contra de la voluntad de Dios. Y amigos queridos, escuchen bien, una pregunta con dos respuestas. Y voy a repasar rápidamente, ¿verdad? La primera respuesta es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Por qué razón? Porque esa parte es importante, porque son los dos mandamientos importantes. Sin embargo, los dos pecados mayores son la idolatría y maltratar a nuestro prójimo. Y como consecuencia, cuando Dios no está, por supuesto que vamos a maltratar a nuestro prójimo y vamos a amar a otras cosas antes que a Dios. Ok. Esa fue la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta que tiene que ver con el martes y el miércoles. Y usted obviamente puede preguntar a sus alumnos qué piensa al respecto y 2 o 3 comentarios y pasar a la segunda pregunta, ¿ok? La segunda pregunta es, ¿somos llamados a amar y a establecer la justicia? Igual vamos a ver 2 respuestas a esta pregunta. Lo repito una vez más. Y escuche bien, usted como maestro repita la pregunta 1 o 2 veces. Si usted puede haga una pregunta en un papelito y usted puede pasarle para que su alumno lo lea y para que llame la atención a los demás, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Somos llamados a amar y establecer la justicia, que es el martes y el miércoles. Muy bien. Y en esta parte es muy importante, queridos maestros, ¿por qué razón? Porque nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para amar a Dios. Recordemos la parte muy importante, que desde el Antiguo Testamento Dios siempre hace un llamado para amarlo a Él en primer lugar. Porque escuchen bien, ¿cómo podemos amar? Y repito otra vez, ¿cómo podemos amar a Dios y aborrecer a mi prójimo? Y el versículo me encanta en 1 de Juan. El que no ama a Dios, obviamente no va a amar a quién, no va a amar a su prójimo. ¿Por qué razón? Porque como resultado yo voy a amar a otras cosas antes que a Dios y como consecuencia voy a aborrecer a quién, voy a aborrecer a mi prójimo. Y por supuesto que también hemos sido llamados para establecer la justicia. Ahí usted puede analizar en la lección que Jeremías e Isaías siempre están enfatizando amar a Dios, pero también recalca la parte de las personas que fueron injustas. Inclusive el mismo Jesús lo repitió, ¿verdad? A los escribas y fariseos, que de pronto somos generaciones, a veces de pronto, y la palabra es fuerte, ¿no? Hipócritas. ¿Por qué razón? Porque pensamos que amamos a Dios de nuestra forma, pero aborrecemos a nuestro prójimo. Y Jesús lo enfatizó. Si usted va al libro de Jeremías y a Isaías, él también enfatiza ese versículo ahí en Isaías capítulo 1, 17, enfatiza que tenemos que amar a Dios y no aborrecer a nuestro prójimo. Pero también el amor va acompañado con la justicia, como dice la lección. Porque si yo estoy mencionando el amor, también debo decir el pecado por su nombre, como dice la Biblia. Es decir, reprender al hermano, exhortar a que deje el pecado, exhortar a que siga adelante. Y usted allí en la lección que está platicando puede hacer una pregunta y preguntar, ¿alguien de aquí aborrece a su hermano o a su hermana? Y seguramente muchos se van a reír porque comúnmente vivimos en este mundo en el cual el vecino me cae mal y todo lo demás, ¿no es cierto? Y en esta parte usted, amigo maestro, enfatice esa parte. Llévelo de la lección, tráigalo a la vida real. ¿Cómo podemos amar? Y también de pronto exhortar y que el hermano o la hermana deje el pecado. Así que amigos maestros, estamos llegando ya en la parte de la última pregunta y usted de igual forma puede preguntar a sus alumnos alguna inquietud, algún comentario y cuando le respondan, tome en cuenta ese comentario para la parte final de la lección. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar porque el tiempo obviamente también es apremiante, ¿no? ¿No es cierto? Y así que vamos con la última pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y recordemos bien, queridos maestros, el día jueves comúnmente es una sola pregunta, porque en el viernes viene para analizar lo que ya hemos dicho. Así que usted en el jueves ya debe ir aterrizando para su conclusión, porque el jueves es el cierre, la última pregunta de la lección de la semana. Y repito una vez más, la pregunta es,
¿quién es mi prójimo? Y amigos, aquí les traigo una idea de cómo podemos ir cerrando. Miren, en su lección, en su clase, perdón, usted puede invitar a un alumno que traiga una vestimenta diferente. Por ejemplo, en este caso, puede traer a una persona vestido como un samaritano. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque justamente el centro del jueves es la parábola del buen samaritano. Y usted traerá a un samaritano allá a la clase así con su vestimenta para que llame la atención. Obviamente es bonito esa parte y que participen sus alumnos con la vestimenta y explicar por qué es importante la parábola del samaritano. Y la pregunta y es, ¿quién es mi prójimo? Bueno, el samaritano nos enseña de una forma increíble y muy importante que el samaritano no le importó quién fuera la persona que estuviese ahí tirado. Él fue y le dio auxilio a esa persona. En aquel tiempo los samaritanos no eran bien vistos. Recordemos bien que los samaritanos eran odiados por la sociedad. Sin embargo, Jesús enfatiza esa parte. ¿Por qué razón? Porque podemos ser nosotros samaritanos en nuestra colonia, en nuestro barrio. Probablemente usted inclusive ve al vecino que está sufriendo de hambre y no acude para rescatarlo. Y usted puede invitar a su clase para que un día tomen como parte de este proyecto, junte una despensa, por ejemplo, ¿verdad? Y como clase vayan a visitar a esa persona. Ahí comienza el ejemplo de ¿quién? Del buen samaritano. Usted puede con esa vestimenta, ¿verdad? Y todo mundo quizá va a ver por qué la clase del maestro lleva su vestimenta, qué bonito. Y va a llamar la atención y y usted va a captar la atención de los alumnos en la clase. Así que amigos queridos, en esta parte es muy importante que nosotros tenemos que enfatizar que casi estamos cerrando la parte de la lección. Y usted puede preguntar inclusive, ¿habrá alguien aquí, a un samaritano que quisiera platicarnos al respecto cómo se siente, cómo sintió la lección del día jueves? Y claro que van a haber muchos comentarios. Y en esa parte usted agradece a la persona que participó, agradece al que fue vestido ese día como samaritano y hace esa parte, lo hace grande. ¿Por qué razón? Porque usted como persona enfatiza que así como el samaritano que vino aquí al frente, usted también puede ser un buen samaritano en su colonia, en su barrio, pero también comenzando en su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y hacer un llamado que llame la atención a los demás. Y aquí, amigos queridos, estamos llegando ya a la parte final, en la conclusión, y en la conclusión hay 3 partes importantes también, amigos queridos, y vamos a repasarlo rápidamente. Concluimos de la siguiente manera: recordar que hay 2 mandamientos importantes: amar a Dios y amar al prójimo, y también 2 pecados mayores que son la idolatría y el maltrato a los demás. En segunda parte tenemos que recordar que somos promotores de la justicia, pero también tenemos que amar la verdad. Y finalmente la tercera sería, tenemos que amar a nuestro prójimo, comenzando en mi hogar, con mi familia, y después llevarlo en la colonia. Una vez que usted termina, amigos queridos, tiene que hacer esta parte importante, hacer en la conciencia del alumno que no fue una lección más como las demás, no. Debe ser una lección que aplique a su vida. Y hoy les traigo aquí algunas ideas cómo usted puede concluir. Finalmente, ayudar a todos por igual como el samaritano, ¿verdad? Establecer vínculos de amor en mi colonia, amando a Dios, pero también reprendiendo cuando alguien se equivoca, obviamente con amor. Ayudar a otros sin recibir nada a cambio quiere decir que no importa la persona quien sea. A lo mejor de pronto estamos peleando religiones, quién es mejor, quién es mayor. No, tenemos que amar a todos como el buen samaritano lo hizo. Y finalmente, amigos queridos, recordemos bien que cuando Dios no está, maltrataremos a los demás, hablaremos mal a los demás. Y ¿saben algo? Podemos decir yo amo a Dios, pero mi corazón puede estar lejos del mismo Dios a quien yo pienso que amo y de quien hablo de Él todos los días. Amigos queridos, que el Señor les bendiga y en verdad demos todo por la causa de Cristo Jesús. Queridos maestros, siempre sean los mejores. Maranata, Cristo viene.